tarde, amables televidentes del canal 2 de Global TV, el canal de nuestra gente. Bienvenidos a este espacio de media hora donde usted podrá enterarse de temas de vital importancia al momento de poder hacer valer sus derechos. Les recordamos que este programa también puede ser visto a través del canal 116 de En Cali y también se puede observar en vivo y en directo a través de nuestra página www.canal2.com. De igual forma, ustedes nos pueden escribir comentarios, sugerencias o alguna pregunta que de pronto por el tiempo al aire para la llamada a la comunidad es muy breve. Entonces nos pueden escribir a susderechos@yahoo.es o en el Twitter a @susderechos1 con el número 1. Como ha sido habitual en nuestro programa para aquellas personas que nos vienen siguiendo constantemente, vamos a pasar en pantalla la fotografía del señor Gustavo Patiño Vázquez, quien desapareció el pasado 21 de marzo del año 2012, sin que a la fecha pues se tenga ninguna noticia sobre él. Entonces le rogamos a aquellas personas de buen corazón que de pronto tengan conocimiento o una referencia que por favor lo comuniquen a través del número telefónico celular 314-654-7696. Como es costumbre, pues sí, para aquellas personas que vienen siguiendo el programa, el doctor Mauricio hace una breve reseña de lo que fue el tema que se ventiló en el pasado conversatorio. Doctor Mauricio, muy buena tarde, bienvenido a este espacio. Gracias, doctora Aidaluz, a usted y a todos los televidentes, y como usted lo ha mencionado en este programa en vivo a través del canal 2, el canal de nuestra gente, y quien nos siguen a través de internet en la página del canal. Nosotros en los pasados conversatorios abordamos el tema de la reforma a los riesgos laborales y hicimos mención de un decreto que se expidió, que es el 723 del 15 de abril del 2013, el cual trae como novedad la incorporación como tal a aquellos trabajadores independientes por los cuales estaban o no gozaban de esa protección como tal de manera individual, y a aquellas personas que como contratistas tenían alguna vinculación con entidades públicas o privadas y no podían acceder a eso sino a través de terceros. Ahora este decreto ha regulado la posibilidad y la manera de cómo esas personas vinculadas a través de un contrato de prestación de servicios, los cuales superen más de un mes, es decir, que tengan un contrato formal, puedan afiliarse a ese sistema o a ese riesgo que es inminente para aquellos trabajadores que establecen unas actividades de riesgo clasificadas entre 4 y 5 como tal. Ese fue el tema que nosotros abordamos. Nosotros hemos desarrollado el decreto y explicándole a cada uno de los televidentes pues los alcances que tiene en cuanto a las cotizaciones. Hemos establecido que hay unos rangos salariales que van entre 1 y 25 salarios mínimos. Cómo debe hacerse la cotización cuando una persona como contratista presta sus servicios a varios contratistas, es decir, tiene que hacerse la afiliación como tal por cada uno de ellos y obviamente pagar el valor correspondiente conforme al riesgo. También les hemos hecho mención que ese riesgo se debe pagar anticipadamente. Hoy la doctora Aidaluz, culminando este tema, nos informará cuáles son las obligaciones y los deberes que tienen esas personas que se vinculan como tal a este nuevo sistema como tal que tiene contemplado la Ley 100 y que pues, desde su expedición ha venido siendo manejado pues provisionalmente, y hoy sí ya definitivamente encontramos una certeza para aquellas personas que como contratistas tengan la necesidad de hacer esa afiliación, porque como bien es sabido, pues cualquier contingencia que se pueda prestar en el desarrollo de esas actividades quedaría a la deriva y en el limbo jurídico. Entonces, doctora Aidaluz, sería muy importante que conocieran cada uno de nuestros televidentes esas obligaciones, esos deberes que también le corresponden tanto al contratante como al contratista. Sí, claro que antes de dar inicio a esa parte de este tema, es importante precisar, porque en el pasado conversatorio habíamos mencionado que es deber en las actividades de alto riesgo catalogadas entre 4 y 5,
es deber del contratante la vinculación. Entonces mencionamos que se tenía que ceñir a los formatos, bien fuera electrónicos o físicos, que adoptara el Ministerio de la Salud y la Protección Social. Entonces, también dentro de las obligaciones está el reporte de las novedades. Entonces, prescribe este decreto 0723 que las novedades que son previsibles se deben comunicar con anticipación o con antelación. Me hago entender, si yo por ejemplo tengo una actividad, así sea lúdica, con los contratistas, que es el caso que nos ocupa, o si se trata de trabajadores, porque en esto la norma es igual para ambas situaciones o ambos contextos, es que si yo por ejemplo me voy a llevar al personal, nos vamos a desplazar a una empresa y vamos a hacer una competencia deportiva, por ejemplo, yo debo notificar con antelación a la administradora de riesgos laborales con el fin que si ocurre una contingencia sea catalogada como de profesional, o en este caso laboral con este nuevo decreto. Sí, porque va en cumplimiento de una misión de la empresa. Sí, van a hacer un partido de fútbol, por ejemplo, que es de competencia de dos empresas. Que se da mucho en estos momentos, que eso en se la da, actualidad. sí, es muy común, sobre todo en empresas grandes. Lo otro es que si yo, por ejemplo, me voy a desplazar también a otra empresa y voy a llevar personal porque vamos a ir a hacer, digamos, una medición o una capacitación, por ejemplo, en esos eventos yo también debo notificar con antelación a la administradora con más de 15 días. Entonces, estas son las contingencias que son previsibles y que debo reportar anticipadamente. De igual forma, aquellas novedades que no, o sea, que ocurren en el momento, o sea, no previsibles, me accidenté, tuve un accidente laboral, los debo reportar en el mismo momento en que me ocurre. Pero si por alguna circunstancia ese accidente me ocurre por fuera de las instalaciones de la empresa, no tengo acceso allí a un formato, o yo quedé en un estado que no me permite tener lucidez o inconsciente, y no hay una persona cercana para que diligencie el formato, o todavía no se han enterado en la empresa donde yo presto los servicios, la ley prevé que yo puedo presentarlo al día siguiente, o sea que me da hasta 24 horas más para reportar la novedad. Esas son las no previsibles. Pero ¿qué sucede? A mí se me olvidó, pasó el evento, transcurrieron 2 días y yo me acordé de reportar la novedad. En esos eventos yo ya no lo puedo reportar como un accidente laboral porque dejé prescribir el término. Caso contrario ocurre si hay un error en la administración, en la administradora, por ejemplo, como en principio me atiende la EPS, y que de pronto allí cuando llegaron yo estaba inconsciente y la gente no supo si era como ocurrencia de un accidente laboral o era una enfermedad común. Entonces en esos casos, digamos que la administradora o presume, la EPS presume que es una enfermedad común, y yo tengo como probar que fue un accidente, pero ya transcurrieron los 2 días. Esas ya son situaciones, o sea, esto lo aclaramos, ¿por qué? Porque algún televidente puede estar diciendo, no, pues que a mí me ocurrió que una vez yo llegué y al tercer día me dejaron reportar la novedad. Entonces son casos que son muy específicos, pero la norma general es que se debe reportar, si no en el preciso momento, en casos pues de accidentes, los no previsibles, o máximo un día después. Es decir, para poner en contexto a nuestros televidentes, es que la aseguradora, si se va a movilizar el riesgo, hay que darle aviso. Obviamente. Después de la ocurrencia del siniestro, que no quisiéramos que ocurriera, hay que informarle en el término de la distancia, y establece un término perentorio para que se pueda dar esa información. En el evento en ocurrir alguna inconsistencia entre el reporte que se pueda efectuar o no, y si la ARL llega a confirmar que hubo un error de transcripción, pues obviamente será atribuible a ella y será ella la encargada de asumir el riesgo como tal. Pero esto es muy importante para los contratantes y también para el contratista, porque no se puede alejar y no puede dejar al garete, digámosle, esa situación particular de la ocurrencia de su hecho, porque
podrá incurrir en que fenezca ese derecho que pueda hacer valer. O que de pronto, como se trata de un contratista, ¿cierto?, lo reporte como una enfermedad común y ya después cuando recibe la orientación o la asesoría le dicen, no, pero es que debiste haberlo reportado como un accidente de trabajo, además porque te lo van a reconocer a partir del mismo momento de la ocurrencia y el pago no es a las 2/3 partes en el evento, digamos, que sea un cotizante de más de un salario mínimo, porque si es de un salario mínimo, la ley ha hecho como una distinción y para no afectar el mínimo vital y móvil, las EPS, cuando se trata de una cotización del salario mínimo, pues no le están aplicando esto del 66.6%, sino que le liquidan al 100% pues la incapacidad. Pero digamos que un contratista que supera su aporte los 2 salarios mínimos, entonces le dicen, no, era mejor que lo hubiera reportado como accidente. Entonces, como para ponerle, digamos, como mayor control a la parte tanto de la afiliación como de los reportes, como de los aportes también al sistema de seguridad social, y más pues tratándose de riesgos laborales, que digamos que es como lo más crucial que tiene en la actividad del trabajador. Y que es lo que se presenta más a diario, ¿cierto? Porque estamos expuestos a trabajadores de alto riesgo, a la electricidad, a la construcción, a la movilidad, a las máquinas, entonces digamos que se corre un mayor riesgo. Bueno, como estábamos mencionando en pasados conversatorios, hay novedades, cotizaciones por varios contratos, porque hay simultaneidad. Yo puedo ser contratista de varias empresas contratantes o ser trabajador dependiente, pero mi contrato me permite que eventualmente yo pueda ejercer otras actividades propias de mi oficio o de mi profesión y que no tienen pues ningún impedimento con respecto al objeto social de la empresa donde yo presto los servicios. Entonces, cuando hay esa simultaneidad, entonces, ¿qué dice este decreto 0723 para efecto del pago de las cotizaciones? Entonces dice que se tendrá en cuenta el riesgo, el mayor riesgo entre el centro de trabajo de esa institución o esa entidad donde yo contratista presto mis servicios y el riesgo en sí de la actividad que yo voy a prestar. ¿Y esto por qué? Porque hay empresas que tienen varios centros de trabajo, me hago entender. Por ejemplo, yo soy una empresa del sector metalmecánica o del sector industrial de la manufactura. Entonces, tengo la mitad de mi personal en una planta de producción que maneja máquinas, ¿sí? Que tienen un riesgo, digamos, riesgo 4, ¿sí? Pero tengo también la mayoría, 30 o 35 personas, o digamos que están sí en un 50 o 60 y 40% de personal administrativo que lo compone todo el departamento comercial en su mayoría, porque son los que van a, digamos, a comercializar este producto que yo fabrico, que yo produzco. Entonces tengo 2 centros de trabajo, uno lo puedo catalogar como 001, que es el riesgo más bajo, y 002 el otro centro de trabajo donde tengo las actividades de alto riesgo. Entonces, cuando hay esa simultaneidad en ese contratista, la norma prevé que se debe establecer entre el riesgo más alto, si el riesgo más alto a cotizar es el del centro de trabajo de la empresa, entonces ya no tendrá que ver el del contratista. ¿Y esto para qué? Pues para que el aporte obviamente tenga que ser mejor. No, y atiende una regla de lógica, es contratista y en cualquier momento ingresará a esa zona de alto riesgo y como tal estará supeditado a ese riesgo. Eso sí tiene lógica. En eso tiene lógica, porque si yo, por ejemplo, soy el departamento comercial, ¿cierto? Y voy a ser el contratista, yo voy a representar ese producto, lo voy a comercializar. Pero resulta que yo también tengo que conocer el producto que vendo, ¿cierto? Porque a mí me van a preguntar cómo las características, entonces yo voy a la planta de producción y resulta que la planta es una planta que ofrece mucho riesgo y que tiene que atender unos controles especiales. Si yo no los, digamos, adopto, pese a que hay señalización y todo, porque hay gente que es renuente inclusive a usar elementos de protección, o el que es de comercial o de administración va a pasar a la planta y le es muy difícil
tener que ponerse unas gafas, ponerse unas copas, ¿sí? Ponerse unos elementos o una indumentaria especial. Entonces, lo que dice el doctor Mauricio muy cierto, tiene lógica en el sentido de que si yo administrativo voy a pasar a esa planta que no la conozco, pues hombre, es muy factible que me ocurra un accidente. Entonces no es lo mismo que la ARP me pague sobre un riesgo mínimo esa catástrofe esa contingencia, o esa contingencia sobre la base de un riesgo 1, que sería el área comercial, a un riesgo 4. Bueno, entonces siguiendo con esta dinámica, y como usted mencionaba al comienzo, doctor Mauricio, hay unas obligaciones. Entonces vamos a empezar a discriminar, de acuerdo con este decreto, las obligaciones que le asisten, tanto al contratante de ese, y vamos a centrarnos exclusivamente es en los contratistas riesgo 4 y riesgo 5, que es para los cuales se diseñó este decreto de 2013. Y también tienen obligaciones los contratistas, así como la administradora de riesgos laborales. Entonces, los contratantes, ellos deben tener un sistema de gestión de vigía ocupacional o de un sistema de riesgos laborales, ¿cierto?, que lo ha diseñado junto con la administradora de riesgos laborales, y debe permitir que estos contratistas ingresen a ese programa para que puedan seguir pues todos los lineamientos. Voy a hacer un paréntesis en este momento porque me acaban de informar que se abre la línea de participación a la comunidad a través del 558-5292 para que usted, amable televidente, si lo estima conveniente, pueda hacer su llamada al aire con una pregunta referente a este tema, o pues el que usted estime conveniente. Sobre todo pues ahora estamos hablando de la seguridad social referente pues al sistema de riesgos laborales. Si no hay aviso de llamada al aire, pues continuaremos dándole trámite pues a este tema. Entonces, además de permitirle, antes de empezar pues como a entrar en detalle, yo sí quiero precisar algo que se me estaba quedando como allí, cuando mencionaba esto de los centros de trabajo, porque también se puede dar el caso que yo me afilie, empiece a hacer mis cotizaciones, pero las esté haciendo por un riesgo que no corresponde al que es, y se puede presentar en esa confusión de los centros de trabajo. Entonces, la administradora de riesgos laborales está en la obligación, y ella lo puede hacer potestativamente, de seleccionar la empresa y decir, mire, yo hágame el favor y me envía el contrato de fulanito de tal, porque yo quiero verificar si el riesgo al cual él se encuentra afiliado es el que realmente obedece a la actividad que él está desempeñando. Entonces, en el evento que la administradora, al realizar ese estudio, determina u observa que no corresponde realmente a la actividad para la cual está él prestando sus servicios, no corresponde con ese riesgo o con esa actividad a la que él se afilió, está en la obligación de reclasificar y pasarle la cuentica y decirle, mire, usted le está debiendo a la administradora esto y esto. Pero ahí juega un papel muy importante el contratante, llámese persona natural, empresa pública o privada, porque es obligación del contratante verificar el pago de los aportes al Sistema General de Riesgos Laborales y verificar que los contratos tienen que también hacer su parte allí valorativa, de revisar el formato de afiliación, que sí coincida el riesgo que se clasificó allí con la actividad que desarrolla el contratista. Como contratante tiene unas obligaciones de vigilancia y supervisión para no incurrir en un defecto que pueda ocasionar un compromiso tanto para la ARL como para el contratista, es decir, le exige unas responsabilidades muy importantes para que pueda vigilar y determinar exactamente el riesgo y las actividades que desarrolla. Además, porque se haría solidariamente responsable. Si yo, por ejemplo, no reviso bien, no me preocupo si mis contratistas están presentando el pago de las planillas, pues en el evento que le ocurra un accidente laboral o un incidente inclusive a un contratista de estos, pues yo, contratante, tendré que asumir el pago de esa contingencia, bien sea que se trate de una prestación económica, una incapacidad,
o que se trate de una prestación asistencial que le tiene que practicar una cirugía, o en su defecto una indemnización o una pensión vitalicia, ¿por qué no? Entonces esto es muy delicado. Y la norma prevé que no me hace responsable, y creo que en esto hemos sido reiterativos con la ley 1122, a través de todos los temas que hemos abordado en materia de seguridad social, y es que el hecho de yo hacer ese control y de yo decirle a mi contratista, usted tiene que vincularse al sistema de seguridad social y pagarlo, no me crea una relación laboral allí. Es más, yo le puedo descontar del contrato o de los honorarios derivados de la ejecución de ese contrato, yo le puedo descontar lo correspondiente al sistema de seguridad social, y eso no hace que se configure allí una relación de tipo laboral. Y lo otro es que cuando hemos hablado de que hay un tope máximo hasta 25 salarios mínimos, la cotización en la administradora de riesgos laborales no puede ser ni inferior a un salario ni superior a los 25, pero es muy importante que todos sepamos que si yo, por ejemplo, voy a cotizar 3 salarios mínimos, debe ser ese mismo aporte tanto para la EPS como para el fondo de pensiones. Recordemos que cuando se expidió la ley 100 y entraron unos decretos reglamentarios, entre ellos el 806, obligaba a que el trabajador independiente debía cotizar para salud sobre una base no inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero que con reformas que se hicieron, entre ellos una ponencia de una asociación que agrupa trabajadores independientes, esa ponencia que se presentó en la ciudad de Medellín logró, cierto, que se presentó un debate y todo eso y se lograra derogar ese artículo que obligaba a cotizar sobre 2 mínimos porque había una desigualdad. Una discriminación y una entre discriminación uno y 2 salarios entre mínimos. una administradora y la otra, además porque un dependiente si devengaba un mínimo, él sí podía cotizar un Frente mínimo al que para no lo la era. salud, para pensión y riesgo, pero al independiente se le aplicaba muy fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Quedó el independiente cotizando sobre la base de un mínimo para salud, pero le creó como ¿cómo se le puede llamar a esto? No sé si decirlo malicia o esté mal empleado. Cuando ya se derogó ese artículo, ¿qué empezamos a hacer los independientes? No, pues apostémosle a la pensión y entonces cotizábamos un mínimo para salud. Lo volvió optativo. Se volvió optativo por parte del mismo independiente, entonces vamos a mejorar la pensión, cotizo 2 para pensión, 1 para riesgos y 1 para salud. Y resulta que no, se creó la PILA, la planilla integrada de liquidación de aportes, que hoy por hoy existe, y es para justamente nivelar eso, entonces que el mismo ingreso base de cotización para riesgos laborales sea para salud y para pensión. Bueno, amables televidentes, pues queríamos haberles explicado más en detalle todas las obligaciones en las 3 partes involucradas, pero pues el tiempo lastimosamente al aire se nos ha terminado. Por hoy darle las gracias, que Dios los bendiga y que, bueno, esperamos seguir contando con ustedes en las próximas emisiones de nuestro programa y seguir contando con ustedes. Muy buena tarde, doctor Mauricio. Gracias, doctora Aida Luz, y gracias a todos los televidentes que pudieron observar esta señal en vivo a través del operador Global TV Comunicaciones. Hasta una pronta oportunidad.